Todos a esta presentación tan especial, que es una de las... A mí es la primera del año, vamos, así que la cojo con mucha ilusión. La cojo con mucha ilusión por varias razones. Primera, por ser con Miquel Begoña, con el que llevamos mucho tiempo, desde que hicimos lo de Comica. La verdad que no hemos parado de hacer cosas juntos y siempre es un placer estar con él. Y por otra parte, por hacerlo con Igor Sarrealdea, que como anécdota personal, pues es un autor del que fue profesor, pero yo no lo sabía, hace 20 años, vamos, en Guecho, que hacíamos un taller con Isusi, con Javier de Isusi, que se llamaba, taller de Guecho, la verdad que éramos muy creativos. Y aquí tenéis, y aquí podéis ver un poquito los primeros pasos de Igor, como curiosidad, y así podéis comparar. Eso no se hace. Lo que era y lo que no es. Tenemos también a Iñaquet, que ha venido también, y un día le pondremos los de metacrilato del año 82. Así que, bueno, antes que nada, fuerte aplauso para Miquel, fuerte aplauso para Igor. Y vamos a ir desgranando poco a poco la historia, donde la luz se desvanece. Y la primera pregunta obligada es, ¿qué es donde la luz se desvanece? Opa, Arrastión, bueno, es el título del libro de la versión en castellano. Tengo que decir que primero, bueno, el cómic este se ha escrito en euskera y luego la traducción ha venido después. Ha sido un trabajo que, bueno, el de traductor también lo he hecho yo, ha sido todo trabajo encadenado. Y donde la luz se desvanece hace referencia un poco al siglo de las luces, que el siglo de las luces es el siglo de la razón, el siglo de los ilustrados, franceses sobre todo, o europeos, que vinieron a reformar, incluso a revolucionar la vida de todo, digamos que todo lo que hoy en día conocemos políticamente, etcétera, es deudor de estos hombres de los ilustrados. Sin embargo, toda esta gente también tenía su cara B, y su cara B se ve bastante clara, que es en relación a algunos aspectos que se ven en este cómic. Y de ahí viene donde la luz se desvanece, o sea, donde la luz de la ilustración no llega, que es, por ejemplo, al Caribe y a la gente esclavizada que trabajaba en las plantaciones. Eso es el título. Eso iremos hablando poquito a poco, pero ¿cómo nace la obra? En tu caso, Igor, ¿cómo conoces a Miquel? ¿Cómo empiezas a pensar en trabajar en algo en común? Pues me escribió por Instagram, creo que a raíz de unas páginas que había presentado al concurso de Portugalete, ¿no? Que las viste, y buscó mi nombre en Instagram y por ahí empezamos a hablar. La idea mía era, tenía en mente hacer algunas historias también como esta, que están localizadas en Uribe Costa, y pensé que Igor Sarralde, que como vivía en Algorta, podríamos quedar, ¿vale? Y no sé, y quería darle vueltas a algunas ideas que tenía en mente. Yo vivía en Barcelona ya. Y luego resulta que es el autor con el que he trabajado que más lejos vive, y vive en Barcelona. Y nos vemos muy poquito. Y bueno, de hecho has venido ahora justo para esta presentación, vuelves otra vez para Barcelona, y luego tengo que decir que el día 28 de febrero vamos a hacer una segunda presentación en euskera en el Museo de Plencia, en el Museo Plasencia de Butrón, que es una de las cosas también que quería hacer porque, bueno, es un trabajo de cómic, pero también tiene un lado histórico, que es el que me interesa también poner en valor, y de ahí viene esto, el que lo quiero hacer en un museo que también, aparte de la gente que es interesada, de la gente del mundo del cómic, también puede interesar a otro tipo de gente. Y familiares y amigos también pueden ir, ¿eh? ¿Podéis repetir? Que es muy bonito una charla con gente, la verdad que es una experiencia. Y en esta segunda charla estará de presentador la persona que me puso en contacto con esta historia, que fue, en aquel entonces yo creo que estaba trabajando en el museo, trabajaba en el museo y me habló de una mujer de Nueva Orleans que se había puesto en contacto con él para buscar sus orígenes.
Y ahí empecé, ahí tuve noticia de que existía este personaje que es Josep Triviño Villavaso. Y bueno, antes de empezar un poquito a conocer todos los personajes que van acompañando la historia, todo esto lo iremos viendo, apasionante, os lo prometo, vamos a ir conociendo un poco cómo se enlaza. Hay varios personajes que, como digo, vamos a ir conociendo, pero es una historia coral, es una historia que no es de piratas, pero tiene piratas, es una historia histórica, aunque no tiene... Está la historia, pero no es histórica. Juega con los géneros, pero tampoco es exactamente de género. ¿Cómo habéis maridado toda esta amalgama de... Histórico, yo suelo decir que casi todo el cómic tiene algo de histórico. Puede ser histórico directamente y entraría en un género y tal, que lo que llamamos histórico, pero muchos cómics que no nos parecen históricos son históricos también, autobiografías o biográficos, etcétera. ¿Y cómo se marida? Pues un poco la información que conseguí de este personaje era bastante escasa al principio. Conseguí las actas sacramentales que estaban en Gorliz, de cuándo nace. Sabía que había participado en varios viajes en el Caribe, desde Nueva Orleans hasta Jamaica, y transportó esclavos 2 veces en esos barcos. Y no sabía nada más. Claro, la hija, no sé, la descendiente no sé qué tal le sentó, que quería conocer y era un gran aventurero, pero era lo que viene siendo un negrero. Sí y no. Vemos luego que, bueno, que este personaje, si fue un negrero muy pequeñito. O sea, quiero decir que no fue... Sin maldad, ¿no? Sin maldad. Un negrero que no traficó a gran escala, como digamos... O sea, que no era por la dimensión, no por la atención. Vemos también que, bueno, que luego tenía otra cara también, porque estuvo ayudando, incluso, bueno, él se juntó, digamos, los matrimonios mixtos no eran legales en Nueva Orleans, pero sí estaban consentidos. Y su mujer era negra, digamos, era nieta de esclavos. Por ese lado no tenía mucho problema. Y era un matrimonio que no era forzado ni siquiera, porque toda la herencia de Triviño pasó a los hijos se educaron, y su nieto, no sé si habéis leído ya la historia y puedo reventar el final, pero bueno, hay también, pues, vemos que se cuidaron bastante a su descendencia. Normalmente un negrero, pues no es el caso típico de los negreros. Normalmente, pues yo creo que no, los que tenemos en mente por lo menos, no actuarían así. Pero era un hombre de su época. Bueno, aquí vemos a su nieto, creo que era Paul Trevin. Sí, bueno, ese era el final, que no quería contar. Bueno, pero no estropeamos la historia en sí, o sea, estamos contando la historia histórica, que diría Escorbuto, ¿no? Eso es. El tema es, Paul Trevin luego fue un avanzado que hizo el primer periódico para... Un destacado líder en defensa de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Es una figura histórica importante, el nieto. Su hijo también participó en la batalla de Nueva Orleans. O sea, era gente que eran negros, pero es curioso porque lo que he descubierto haciendo este cómic es que en Nueva Orleans se crea una clase social que son los criollos negros, que llegan a tener un poder bastante fuerte. Son propietarios de casas, incluso hay algunos que llegan a tener esclavos ellos mismos. Que también, figuraros, que también a veces pensamos las cosas que en cuestiones de blanco y negro, nunca mejor dicho, pero que hay muchos matices. Hay una canción que aparece en el listado, que es de María Laveau, que era una criol, pertenece a esta clase social, y era hacía vudú, era como digamos una señora del vudú, y tenía esclavos ella misma, o sea que al final pues vemos que todo tiene sus matices también. Bueno, lo que comentabas mientras hablábamos en algún momento sobre la obra es que al final también el gran progreso de Estados Unidos se basa en la esclavitud, en un sistema esclavista. Sí, digamos que en el Caribe y en el sur de Estados Unidos se forma
un modo de producción de grandes haciendas, y la mano de obra barata no, gratuita, que tienen es el motor de toda esa economía, es la mano de obra de los esclavos. Eso crea mogollón, un montón de beneficios a los que están, a los dueños, y al final luego todo eso es lo que repercute en Europa para que en esta época surja también una clase social, que es la burguesía en Europa, que es la que hace todas las revoluciones del siglo XIX. También, pues eso, revoluciones que les benefician a ellos. Son revoluciones, pero con unos límites que ellos lo ven claro, que hasta dónde se puede llegar con claro, antes hablabas de una época de la Ilustración en la que los derechos civiles se constituyen, pero para ciertas personas, ¿no? Sí, de hecho Montesquieu, que también aparece en esta lista de Spotify, aparece una canción, y la letra está sacada de su libro de los tres poderes, y es lo que decía después de hablar que había que acotar y había que poner límites a la monarquía, que había que acabar con el feudalismo. Reconoce que el azúcar sería demasiado caro si no trabajaran los esclavos en su producción. Dichos esclavos son negros desde los pies hasta la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible tenerles lástima. Eso lo decía Montesquieu. Entonces, pues bueno, pues una persona que también está tan exaltada, o sea, tan reconocida hoy en día, pues tenía estas cositas. Luego continuamos un poquito luego con la historia, pero vamos a conocer un poquito también el proceso en paralelo. Sí, vamos a ver un poquito, Igor, que ya lo claro, cómo te llega a ti de repente. Tienes, como vemos, has hecho una historia, creo que Portu eran 4 páginas. Sí. Y de repente te llega la propuesta de vamos a embarcarnos en una historia con todos estos mimbres que estamos viendo y que seguimos viendo. ¿Cómo recibes la propuesta? ¿Cómo te llega? ¿Y cómo empiezas a trabajar en ella? Miquel me escribió por Instagram, nos pusimos en contacto y me dijo, oye, ¿te gustaría que hiciéramos algún trabajo juntos y tal? Y él me habló de, que yo no conocía, de la subvención esta que hay del gobierno vasco, y oye, podemos presentar aquí, que son 6 páginas, y bueno, si suena la campana, pues hacer desarrollar toda una historia. Y tuve suerte que Miquel me dijo, ¿a ti de qué te gustaría hacer? Él no vino con esta historia, él me dijo, ¿qué te gustaría trabajar? ¿No? Vas a estar un año dibujando, pues que no sea algo que te dé mucha rabia o que estéticamente... Me dijo, pues me gustaría alguna historia, yo qué sé, reindustrial un poco, de marineros, de aventuras, de alguna cosa así, porque... Asier, que está en el público, un día me estuvo hablando de un libro que se había leído, que no recuerdo cuál era, pero que, era que estaba muy guay, como de aventuras de marineros vascos, creo que era en general, pero vale, y eso, y te contan unas historias que dices, joder, sí, son todas una película, ¿no? Y bueno, tenía como ese gusanillo y justo le propuse a Miquel, pues algo de este estilo y tal, y tuve la suerte de que Miquel me dijo, venga, pues joder, pues he hablado voy a investigar un poco, pero he hablado con el hombre... Sí, tenía la historia esa. Eso es. Y entonces a partir de ahí él fue creando un poco la historia y fue juntando con, pues después eso, ostras, pues Nani es un personaje histórico que también estaría guay enlazarlo, y empezó poco a poco, yo creo, a crear la historia de esta manera. Y eso, pues presentamos 6 páginas con... A ver si suena la campana, y como nos dieron la subvención, pues nada, 80. Pero hay que decir que estas ayudas te ofrecen, bueno, son no lo cuentes mucho, por si acaso. No, bueno, la semana que viene acaba el plazo para presentarlo, estamos a no sé cuántos de enero. Y el caso es que te dan un dinero para poder hacer en buenas condiciones, eso sí, tienes un compromiso de hacerlo en un año. Sí. Y tener ya comprometida la publicación. Sí, o sea, aparte de que lo que presentes les interese, una editorial antes te ha tenido que dar como el o el contrato, sí, tiene que tener como un compromiso de... Pero claro, de repente he hecho las 6 páginas y ahora tengo que hacerlo en un año, sí. ¿no? Sí. ¿Y cómo es este proceso? Pues tiene sus luces y sus sombras también, donde la luz se desvanece, exactamente, pues así.
O sea, no sé, a mí me hacía mucha ilusión porque quería hacerlo, ¿no? Pero sí que hay momentos que dices, buah, esto es una locura, o sea... Que yo entiendo que da hasta donde da el mercado del cómic y todo, pero claro, tal y como está pagado, que esta subvención está muy bien, ¿eh? Pero si lo tienes que compaginar con otro trabajo y tal, hay un momento en que no ves... No es esto, no es exacto, esto no se acaba, pero... Pero bueno, o sea, para mí fue muy ilusionante, ¿eh? Sobre todo al principio. Pero como los abuelos, ¿no? Dicen que los nietos te dan dos alegrías, cuando vienen y cuando se van, ¿no? Bueno, de hecho, ahora estás dando clases en la FOSO y tienes una obra, por lo menos, para decir, bueno... Eso también, es para justificar, sí, sí. No, o sea, contento, ¿eh? Claro, tú en tu camino te has convertido en profesor. Sí. De cómic, entiendo. Sí, es una escuela de cómic que hay en Barcelona, que es... O sea, yo me fui a Barcelona para estudiar en esa escuela. Y este año me llamaron, oye, ¿quieres dar clases? Y doy clases de anatomía, o sea, bueno, sí. Que no soy igual el... Anatomía, ya no te digáis. Sí, pero bueno, sí, en primera ilustración anatomía. Qué bueno, así que ya se complementa. Y tú de repente, claro, bueno, vamos a hablar, está aquí Iñaket, fuerte aplauso para él. Claro, durante mucho tiempo habéis colaborado juntos y bueno... De repente, sí. ¿Cómo es empezar el baile con otra nueva pareja? De repente... Bueno, he bailado contigo también. Sí. Pero yo pienso mejor los callos. Yo creo que viene bien a todos cambiar de vez en cuando, ¿no? Porque te hace plantearte cosas que igual cuando estás muy metido siempre con un autor, pues que no las estás viendo. Y luego cuando te obligas yo creo que a mejorar, ¿no? Y también vas cogiendo más el tranquillo pues eso, a hacer los guiones, yo creo que salen más fáciles. Y no, está bien cambiar sí. de vez en cuando, vamos. Claro, es una historia que tiene un componente, hablábamos, histórico muy fuerte. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación para los dos? Sí. No la historia que hay, sino la documentación, cómo os habéis arreglado tanto para el guión como para el dibujo. Sí, yo creo que la documentación te la pasaba yo, más o menos, casi. Adiós, gracias, sí. Sí, yo en general para la documentación soy bastante vago. Hay gente que busca todo y no, las pistolas eran así exactamente, y yo con que cuele, o sea, no, en ese sentido. Y me iba bien que de vez en cuando en el guión Miquel me iba metiendo pues un barco así. Supongo que el barco anterior que había hecho no le parecía muy guay en las páginas que iba pasando. Yo, mira, los barcos así y tal. Y pero eso me iba guay, o algún grabado, alguna historia de la época. Y yo de esa manera me he documentado. Sí, ¿y en tu caso? Pues documentando todo el tiempo, ¿no? Un poco cuando estás completando la historia. Por ejemplo, aquí tenemos, he puesto aquí en el PDF en los tres primeros personajes que aparecen son los personajes reales que había. Nanny Queen era una reina que existió realmente en Jamaica y llegó a plantar frente con sus esclavos que se habían escapado de las plantaciones. Se asientan en las montañas azules en Jamaica y crean sus propios poblados que se autoorganizaban, y el Imperio Británico con todo su ejército y tal no pudo con ellos y al final tuvieron que firmar un tratado que para los ingleses era vergonzoso. Bueno, tener que firmar un tratado con esa gente que no la consideraba ni eso, ni gente, que para ellos no era ni gente, pero que fueron capaces de eso, de plantarles cara. Es mujer además. Es una líder rebelde importante, de las pioneras, diría yo, en Sudamérica. Y hoy en día en Jamaica pues se figura, por ejemplo, en los billetes de Jamaica está la figura de ella, de Nanny. En el cómic sería, digamos, una descendiente, una persona que dice que es heredera de su espíritu, de Nanny Young, le hemos llamado. Pero está basado un poco en esta figura que es Nanny Queen, que pero sí que existió. Despista un poquito porque en el libro dices, es Jamaica, pero no es Jamaica. Ah. O sea, en el libro le llamáis 9/11. Y tiene una explicación, bueno, no sé si es Jamaica, en euskera Jamaica es... Jamaica es 11 y 11.
A mí me costó cogerlo, me lo explicó el otro día y digo, Jamaica. Bueno, hay muchas cosas, muchos guiños dentro del cómic que, bueno, que se pueden entender o no. Están ahí. Y San Eleven es eso, es Jamaica. No quería poner el nombre de Jamaica porque al final te limita también mucho a la hora de tener que pues, seguir la geografía exacta de Jamaica. Bueno, dije que más o menos es una Jamaica inventada y eso es San Eleven. Sí. Gráficamente, tus referentes beben del franco-belga. Y la sombra de Isaac el Pirata, no sé si es muy alargada. Hemos hecho un hacendado de Isaac el Pirata, sí, muy marca blanca, sí. Hombre, la historia ya va también de un dibujante que va en un barco hacia América, o sea que ya un poco... Y el estilo de él ya me gustaba también, o sea que... Sí, pero sí. ¿Viene un poco por la propia historia o es donde te encuentras más cómodo? O sea, Billy Wilder tenía una placa y entonces cuando no sabía... ponía así lo haría Lubitsch. Entonces cuando no sabía cómo resolver algo miraba la placa y decía pues a ver cómo lo hago. Yo una vez que estaba dentro no lo he usado como referencia, pero cuando empezamos pues Miquel me pasó un poco la idea y empecé a hacer un poco a ver los personajes, por dónde podrían ir y tal, qué estética podría tener. Sí que lo tenía en mente claramente. Y luego, por otro lado, yo siempre he trabajado más en analógico, digamos, pero aquí dije, ostras, igual para esto me va guay hacerlo en digital. Y empecé a hacer en digital y al principio fue como, wow, esto es... Y quería que pareciese precisamente hecho a mano, pero en digital. Y bueno, como iba de la historia va de alguien que va, en teoría, cartografiando la isla, aunque en teoría va dibujando pájaros, pues quería imitar un poco la textura de una pluma y la textura como de un papel así que pudiese ser un poco más antiguo. Y lo hice en el iPad, pues en el Procreate con unos pinceles que había tal, y bueno, el estilo ha venido un poco de ahí, de carencias, virtudes, referencias, pero o sea que lo tuve en mente a la hora de planearlo, pero luego cuando estaba dibujando me decía, ¿cómo haría él una mano? ¿Cómo? Y eso he notado mucho del principio del cómic al final, o sea, por un lado más cómodo con la herramienta y por tantas páginas de cómic, pero también en cuanto al estilo, que al principio tenía que pensar todo más y quedaba peor, y al final no lo pensabas tanto y quedaba como más fluido o mejor, o sea que el estilo, bueno. Bueno, aquí vemos el pájaro del que hablas y el personaje al que se refiere, Colibrí. Un personaje inventado en este caso, que sirve un poco de nexo. Bueno, aunque en tus historias, Miquel, no son historias de un único protagonista, son historias corales en las que diferentes personajes entrelazan un perfil de una época, dan la textura de un contexto que tú quieres contar. En este caso, el Colibrí es un dibujante, como comentas, con intenciones más bien aviesas. Claro, yo creía que iba a ser bueno y dije, me voy a dibujar parecido a él, como el protagonista soy yo, y luego resulta que es el cabrón de la historia. ¿Qué es lo que tiene de buenos los guiones claro, hasta Miquel, que no lo subes hasta el final? Bueno, ni yo lo mismo sabía al final cómo iba a evolucionar, pero un poco el tener las referencias históricas del personaje real sí que me ayuda a completar la historia. Entonces, el marco de la historia es una historia que ha sucedido, que ha sido real, pero todos los pasajes interiores, pues no. Y este personaje, que es Bernabé, el ilustrado, que llega a San Eleven con la intención de dibujarlos, va en busca de una especie de pájaro que es endémica de esa isla, pero lleva también con el encargo de que tiene que cartografiar todos los fortines que va viendo. Y me sirve un poco también para unir las diferentes historias que a mí me interesaba contar, y al final pues eso, es un personaje que me hace de aglutinador de las diferentes historias. Claro, tenemos también una figura, la del terrateniente. Sí, no, digamos, este es el tercer personaje real. Los tres personajes reales que aparecen en la historia sería Antonio Ulloa, que fue el primer gobernador de Nueva Orleans cuando pasa a manos españolas.
a manos de la corona de España, porque había sido francesa desde su fundación a principios del siglo XVIII y en la década de los 60, después de la Guerra de los 7 Años, de repente el rey de Francia, que había perdido la guerra, decide regalársela a su primo, al rey de España. Entonces, si pasas a los planos, creo que están por ahí. Aquí veis el territorio de... Bueno, ahí veis. En el de Estados Unidos, todo eso que está en verde fue lo que Luis XVII, creo que era, le regala a su primo. Un territorio extensísimo que era muy problemático para él. Y el rey de Francia prefirió mantener en su poder, porque al final la gestión de las colonias o se la daban a algunas compañías o directamente el rey las explotaba, porque son propiedades del rey, no es propiedad de Francia ni nada, era el rey de Francia el propietario de todas las colonias. Bueno, la Luisiana entera se la regala a su primo, y digamos que Nueva Orleans, que está aquí abajo, es la puerta de entrada de todo este territorio, que es enorme, es gigantesco. Era un momento, o sea, una ocasión buenísima para hacer negocios. Yo descubrí que había un archivo colonial que estaba digitalizado. Esto lo descubrí ya cuando estaba bastante avanzado el cómic, y ese archivo está escrito todo en castellano. De repente, fijaros, en un territorio que había sido francés, toda la población hablaba en francés, y a partir de los años 60 ya todo cambia y todo es en español. ¿Qué pasó? Que hubo una revuelta, Antonio Ulloa y su mujer los cogieron, los metieron en un barco y los tiraron por el Mississippi para abajo. Y luego ya llegó la vuelta mandaron allá un general que era bastante más que era más duro que Antonio Ulloa, y ya volvió a controlar la gobernación de Nueva Orleans. Pero eso sucedió realmente y aparece en el cómic. Sí, Antonio Ulloa es como una página, ¿no? Una plancha, sí, un pasaje. Le recuerda que la blandura, o sea, en el trato con los esclavos no funciona, que hay que ser, que está bien las ideas ilustradas, pero que al final lo que funciona es el palo. Un poquito ahora las ideas ilustradas aquí. Lo que vemos es que hay 3 personajes, pero sobre todo hay una historia que va increciendo y el ritmo narrativo va cada vez más rápido para explicar cómo una historia de terratenientes se convierte en una historia de revolución. Cómo lo gestionas, cómo de repente coges esa pulsión de todos esos sucesos. Aquí vemos una página que tiene como mucha intensidad, conseguir trasladar esa sensación de aceleración que tiene todo el cómic. Yo creo que también se iba acelerando todo porque la fecha de entrega también estaba más cerca, entonces era como bastante orgánico, ¿no? Pero bueno, en cuanto al ritmo igual de narración, o sea, Miquel me pasa las planchas y sí que hay alguna vez que pues aquí ponemos o quitamos alguna viñeta, pero en general ese ritmo lo va marcando él. Y luego gráficamente, pues bueno, aquí en un momento que pues eso, era como más tensión y más tal, pues saturar más los colores, meter más información y... No, es algo que llama la atención, el color. Son colores muy vivos, muy intensos. Sí, con el color... Sí, yo ahí un poco al principio me parecía que para hacer una historia que está ambientada en el Caribe, los colores no me parecían igual como me parecían un poquito oscuros y tal. Eso me parecía al principio, pero luego, según vi viendo lo que iba haciendo, sí, y de hecho al principio... vi que el color era uno de los fuertes de la narración en esta historia. Y me parecía muy atrevido también utilizar todos estos colores que estás metiendo aquí. Claro, no son colores figurativos, son colores que transmiten sensaciones, separan escenas, trasladan cuáles son las pulsiones del momento. Bueno, aquí era puramente narrativo, pues eso, como que llegaba a oscuras el tío, no sabía qué había pasado, pues me aparece como una luz amarilla porque había peligro y bueno,
como que la conversación aquí se iba poniendo cada vez peor, un tiro tal, y pues cada vez naranja o más rojo. Es bastante simple aquí, pero bueno, que iba por ahí. Y el color, al principio lo que hablamos con Mikel, él sí me dijo, pues si es en el Caribe, un sitio así, colores vivos y tal. Y con el color teníamos un poco duda, en algún momento tú me decías, si blanco y negro igual no... Y yo también en general trabajo más en blanco y negro, el color le tenía un poco de respeto, y luego hay gente que me ha dicho, lo mejor es el color, y digo, hostia, pues ha sido, bueno, no sé. No, bueno, es un elemento narrativo bastante importante en la historia esta, me parece, ¿no? El color. Sí, hay gente que nos pregunta, ¿y por qué tantos rosas y tal? Y bueno, el rosa lo asociamos un poco a Nani, o a cuando pasan cosas un poco sobrenaturales, o magia, o bueno, aquí cuando tocan el abong, ¿no? Se llamaba el cuerno este jamaicano, y, bueno, y metíamos ese fucsia, y cuando aparece ese color normalmente es porque está pasando algo relacionado con Nani, o algo así un poco sobrenatural, alguna visión que tiene alguno. Claro, estamos hablando de historias muy antiguas, historias que traéis a nuestro tiempo dándole una patina de modernidad, ¿no? Al final también el color, el dibujo, el guión hacen que sea más llevadero, o sea, al final... Sí, yo creo que a veces parece que para contar una historia histórica, digamos, hace un dibujo realista va mejor que un dibujo como puede ser el de Igor o el que hace Iñaki. Pero yo creo que las historias, o sea, para contar cosas más abstractas, más generales de una época, casi es mejor este tipo de dibujo que un dibujo muy realista que al final te hace más, te constriñe más igual la historia, tienes que seguir un poco los cauces que te van marcando las imágenes. En este caso repetís con Harriet. En tu caso, Mikel, ya habías colaborado con él en varios libros con Iñaki, habíais hecho Hélice, habíais hecho también Tres casas en Santa Mónica, y hasta dos, ¿no? Ha cambiado mucho afrontar, bueno, cómo afrontas de repente con Harriet el libro, y además entiendo la dificultad añadida que es bilingüe y hay que hacerlo en los mismos plazos, claro. Sí, yo esta vez, pues, un poco, bueno, sí, el tema de los plazos es una cosa que lo que más dificulta porque al final te da pánico el que publiques y vas viendo erratas, que no sé qué. Entonces hay que andar con unos plazos muy estrechos para que el libro vaya a imprenta, y pues al final pues eso, tienes muchas dudas, ¿no? Sobre todo con los textos, estás cambiando muchas cosas hasta última hora, y luego al final siempre ves alguna cosilla o alguna cosa. Entonces, pues bueno, este es uno de los gajes de tener que hacer los trabajos en plazos tan marcados, pero también el lado bueno es que al final el que esté tan marcado cuando termina el plazo es que lo terminas y punto. Hombre, si nos dicen más, solo igual, luego las igual estaríamos igual después, Y si nos dicen más tiempo, igual andaríamos también esta última hora después. También. Bueno, es importante la apuesta que haces por el cómic en euskera, en euskaldun, que vive ahora uno de sus mejores momentos. Sí, yo me he planteado desde hace tiempo darle prioridad a hacer los trabajos en euskera, en mi lengua, y también me gusta bastante esto, el indagar un poco en el territorio donde vivo yo. Y aquí tenéis, por ejemplo, ¿no? Ya que has puesto la imagen. Sí, digo, voy a poner la imagen. Esto es Gorliz, hacia 1900, ese dedo que veis ahí es el mío. Y la procedencia de Triviño es este caserío que está ahí, que ya no existe en Gorliz, porque ya Gorliz el crecimiento urbanístico se ha llevado por delante todos los caseríos que había en el centro, y aunque justo cuando nace Triviño ya la familia se había trasladado a otro caserío que hay al lado, porque solo vienen a las operaciones, pero ellos proceden de ese caserío. Los Triviño
eran sobre todo pilotos de barco, todas las familias. Hay muchos primos, etcétera, que se dedican sobre todo a eso, a pilotar barcos pequeños, de tripulaciones pequeñas, de 5 tripulantes, etcétera. Y bueno, si quieres pasar la siguiente. Esto, bueno, lo tenía grabado en un vídeo. Aquí veis... Bueno, hacéis así con la mano y es... Este era el caserío de Triviño y esto es Gorliz. Ahora, encima del caserío, lo que hay es una piscina. Sí. Claro, hay una cosa que está muy presente en todo tu trabajo. Decía Chekhov que al final, si quieres hablar del mundo, habla de tu aldea. Y da la sensación que contando lo local puedes llegar a todo el mundo, que es algo que también entendió Harriet en su día. Y decía, bueno, triunfó en Francia contando historias de balleneros vascos, de ahora con vaqueros de Hernani en Estados Unidos. Sí, aquí realmente estamos contando más la historia de Nueva Orleans que la de aquí también. Y de hecho en el plano que hay en el cómic, en las guardas, es un plano de la época del siglo XVIII. Y ahí más o menos tengo localizada la casa que compró también Triviño, porque luego se afincó allí. Pagó 2 esclavos por la casa, más luego algunos pesos. Y como la casa luego se valoró en menos, reclamó los juzgados y hay documentación de todo esto. De esto hablé con su descendiente, porque mantuve relación después también con ella y le mandé información, pero luego no me contestó más. Cuando supo que era negrero igual ya digo, lo que sea, ya está. Entonces, no sé, es una cosa que está ahí pendiente, no sé si tendría que mandar el cómic. A ver si le estaba quemando algo en el horno o lo que sea. Porque parece ser que, bueno, que ella estaba bastante orgullosa del nieto de Josep, que había sido este líder de los derechos civiles en Estados Unidos, una celebridad allí, pero su abuelo había sido Josep Triviño, que bueno, que procedía de Gorliz y se había dedicado. Sí, pero que era lo normal en aquella época también, bueno, que tampoco... Sí. Bueno, pero sin embargo, bueno, en tu caso hay una línea continua, vamos. Hablabas antes de Gorliz, a lo largo de tu obra hay una presencia constante del mar. Es una historia que casi te la ha elegido Igor, pero el mar está muy presente en todo tu trabajo. Es que el mar está muy presente en toda la merindad de Uribe. Todos los oficios antiguos normalmente estaban relacionados con el mar. Digamos, Vizcaya era pobre de recursos, entonces la gente, los que podían, se dedicaban más al mar, y eso ha sido hasta el siglo XX. Pero en toda tu obra, tu primer trabajo con Ricardo Sendra, Mar de Plomo, habla sobre el acorazado Canarias, que durante la guerra civil... Sí, el crucero Canarias, sí. El crucero Canarias, eso es. Sí, es una batalla de Machichaco, es la batalla de Machichaco, y hay implicada mucha gente de toda, bueno, de muchos sitios, de Vizcaya, de Guipúzcoa y también de Sopela. En el caso de Hélice, en la Primera Guerra Mundial, un submarino alemán encalla en el puerto en Vizcaya, y claro, como es neutral España en esos momentos, pues supone un problema grande. Sí, esa también es otra historia que también había oído, y ahí la uní un poco a una historia personal de que había conocido yo en casa, y con esos mimbres hice aquel cómic. Y en Ochi también hay una historia de en la prehistoria, como eran en Ochi. Figúrate que aparecen los primeros barcos que no está muy claro cuándo aprende el hombre a navegar. En la época de Ochi es cuando se colonizan algunas islas del Mediterráneo. Y descubrí que había unas pinturas rupestres en la provincia de Cádiz, de la Laja Alta se llaman, donde hay dibujados barcos con velas. Y según las dataciones del carbono 14, o las dataciones que se habían hecho, pues más o menos eran de la época de Ochi o anteriores. Entonces, todo eso lo utilizamos para el tercer volumen,
de Ochi. El del cobre tenía un precio. Entonces, una historia que, como veis, y entiendo que te sigue apasionando el mar por la cercanía que tienes, incluso a nivel personal. Sí, yo al mar me gusta y lo contrario también. Porque por la parte de la familia también vienen algunos que se han dedicado a la mar y yo lo relaciono más con el trabajo que con el ocio. Entonces, pues no es tampoco... De hecho, casi toda la gente que ha sido a Renchale, que es un oficio así que parece que está muy vitificado y tal, pero los que han podido lo han dejado. Es un oficio muy duro. Y el que ha podido irse a trabajar a una oficina o lo que sea, pues lo ha dejado. Y hoy en día la gente que trabaja en la mar, en los puertos que todavía tienen barcos, es gente de fuera. Hablando de precariedad, dibujante. Me gusta, hablando de precariedad y me has tirado. Claro, tú veíamos antes cómo son tus comienzos y de repente te metes a hacer una historia en buenas condiciones, en mejores condiciones, porque bueno, para los que no estéis habituados, el precio de venta es en función de la tirada que se hace, y en España las tiradas son muy pequeñitas, son de 1.500 ejemplares y cada autor se lleva un 10%. Sí, un 8 y un 12, depende de lo conocido. Sí, claro, de repente tú pasas, digamos antes, vas a abrir cómic, estoy empezando en este mundo, y ahora de repente haces tu primer trabajo. No sé si el mundo del cómic era como esperabas o te has llevado sorpresa, no sé si es buenas o malas. No, a ver, sorpresa no me he llevado porque no es que yo fuese charcutero y de repente o sea, quiero decir que pues estudié Bellas Artes, o sea que ya sabía un poco, y luego cuando fui a... Ya me has avisado, ¿no? Sí, sí. Y luego cuando fui a Barcelona, a la escuela esta de cómic y tal, hombre, ya te van explicando cómo funciona un poco y no fue una sorpresa absoluta. Sorpresa positiva fue cuando Miquel me dijo que existía esta subvención, que lo hacía un poco más posible, porque si no... O sea, claro, tú te vas a llevar, por hacer cálculos rápidos, un 10%. Un cómic, claro, una tirada puede tener 1.500 ejemplares. Claro. Tienes 20 euros de portada y el 10% de... O sea, pues pon 2 euros por cómic, si salen 1.000 cómics son 2.000 euros. En caso de que vengas, de que venda la tirada completa, sí, porque sí. El anticipo suele ser por la mitad de la tirada, ¿no? O sea, Pues echa cálculos, un año de que vender 2.000 euros. Que vender 2.000 libros es bastante complicado hoy en día. Claro, y no es que en Francia sean más generosos con los autores, sino que si en vez de 1.000 vendes 10.000, pues ya en vez de 2.000 son 20.000 euros. Bueno, las tiradas son más amplias y claro, con inteligencia artificial todavía lo que hay que pedir es que creen lectores, no autores, ¿no? Sí. Entonces tú, bueno, ya te metes en este mundo y ¿cómo lo ves? O sea, de repente consideras, digo, pues voy a seguir por aquí, voy a buscar... O sea, antes de hacer este cómic yo ya estaba haciendo alguna otra cosa, de ilustración, o bueno, con Asier, que está allí, sacamos un par de libros también. Bueno, fuerte aplauso a Asier, que no lo conozco, pero fuerte aplauso para él. Ya de nombre. Bueno, de hecho, vamos a preguntarle a Asier cómo fue la experiencia de trabajar con Igor y el proyecto en el que participamos, porque estos son charlas participativas. Asier, así levántate y así te conocemos. Esto de que ya, mira. Ya has hecho el trabajo. Lo teníamos pactado ya antes. Esto está hablado. ¿Cómo, bueno, el proyecto, háblanos tú un poquito? ¿Currar con Igor? Pues si no fuera por él, yo no hubiera sacado los libros. Yo dibujaba en las horas muertas de puros pájaros y le mandaba las fotos para que las viera alguien, porque ya que estoy dibujando, pues... Y me dijo, hacemos un libro, pero fue suya la idea y la iniciativa. Y sí, yo como no tenía ni idea de cómo iba ese mundo de editoriales ni nada, y él había estado ahí en la escuela esa de Joso y un poco había bastante peña que se dedicaba a eso. Nos dieron unas pistas, o le dieron Igor y movimos un poco y bueno, salió adelante. Tan mal, ¿no? Sí. Y luego currar con él, pues para mí bien. Habrá quien no lo aguante. Pero es más ilustración que cómic. Sí, no hay historia. ¿Y de trabajo que te dio más o...? Diferente, ¿no? No más, porque hicimos las ilustraciones a medias y tal. Pero bueno, cobramos menos también. No había subvención de por medio, cobramos menos, sí. Pero bueno, o sea que
que eso, con él sacamos un par de libros que no tienen nada que ver, es dibujo como realista de la marmota de Orduña. Ilustración científica, o lo que sea. sí. Sí. Y luego estoy haciendo algunos otros trabajos. Que eso lo publicó Erein, ¿no? Sí. Y luego he ido haciendo algunos otros trabajos de diferentes cosas de ilustración, pues ya sea alguien que te pide unas ilustraciones para un libro, para lo que sea, alguna cosa, o en algunas escenografías, alguna cosa de publicidad, o sea que no es que no estuviese trabajando y haya hecho esto ahora. Lo que pasa es que, bueno, esto es como más visible, ¿no? Lo otro es como un poco más... Sí, hay mucha diferencia, porque claro, yo entiendo que la ilustración es una imagen y aquí tienes que narrar, o sea, y claro, decía Maite Gurruchaga, hizo un libro a Biak, y claro, decía, claro, ella está acostumbrada a la ilustración, y decía, claro, pero cada página tiene 6 viñetas, y ella lo veía como 6 ilustraciones, no lo veía como 6 viñetas. Hombre, o sea, claro, dentro de una ilustración también tienes que crear una narrativa, si no seguramente sea bastante aburrida. No, por eso digo que es diferente el modo de afrontarlo. Se multiplica el trabajo también, ¿no? Sí. Bueno, este es secuencial, el otro con una imagen, o sea, seguramente hay un texto que lo apoya y tal, pero aquí es como secuencial, o sea, tienes que pensar que la narrativa, aquí igual haces como la previa para generar tensión y en la siguiente ya ha pasado o está pasando la acción, pero en una ilustración tienes que elegir uno de esos momentos, no puedes poner 2, 3, no sé, es diferente. Claro, antes hablábamos de Isaac el Pirata, como tienes un estilo que igual es con el que afrontas la obra. Como tampoco he visto muchas obras, no sé si es tu estilo o si adaptas el estilo a cada obra que enfrentas, porque al final en la ilustración, lo que decías antes, entiendo que no tiene nada que ver el modo de dibujarlo. No, pues justo otro día estaba comentando que ahora al acabar el cómic he vuelto algún día a dibujar por gusto, porque era como, bueno, tengo que acabar esto, y que me ha sorprendido que al dibujar por gusto ha cambiado el estilo con el que dibujaba antes y que no tiene nada que ver con esto de aquí. He vuelto a hacer con boli analógico y no tiene, y bueno, y lo estoy haciendo un poco con la historia que estamos hablando con Mikel para hacer igual en un futuro y no tiene nada que ver, o sea, es más como más serio, un poco más, tampoco es realista, pero no sé, no son monigotes, estos son como más, así como, no sé, un poco más dibujo animado, no sé cómo decirlo, ¿no? Y lo otro que estoy haciendo ahora pues no tiene nada que ver, o sea que yo creo que sí que lo adapto un poco a lo que estoy haciendo. Al final también tienes tu estilo, que es inevitable, igual que cada uno tiene su letra, pues al dibujar puedes intentar emular otras letras, pero te van a salir... ¿Y qué diferencia hay, analógico o digital? ¿Qué ventajas te da cada uno? Analógico es a mano y digital a máquina, que decía. Analógico a mí me da más placer dibujar así y me gusta más. Digital es mucho más cómodo, o sea, y más rápido. Si hago un fallo, lo corrijo en un momento, o ostras, y ya tienes la página o la viñeta hecha y dices, ostras, y si este personaje estuviese aquí, yo creo que funcionaría mejor. Porque hay veces que estás trabajando y no te das cuenta. O te levantas a tomar un café, vuelves y entonces lo ves, ostras, y claro, en digital haces a ver, clic, 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 pues funciona mejor. Igual tienes que volver a hacer la página, pero lo has podido probar en un momento de la otra manera. Y en este caso, por ejemplo, yo no he hecho lápices, o sea, he hecho el story lo he ampliado y son a mis lápices, he ido directamente a la tinta. Si algo no está bien hecho, te lo puedes saltar. O sea, le das a un pasito atrás, retroceder y lo vuelves a hacer y ya está. Entonces, claro, saltarte ese paso, pues es mucho curro que te saltas. Sí. Porque si no, claro, tendrías que hacer storyboard, luego lápices, luego entintar, si entintando fallas, ostras, tengo que repetir esto, escanear todo, digitalizarlo, meter color, de esta manera te puedes saltar muchos pasos y es más rápido. Claro, por ejemplo, una página, ¿cuánto tiempo te lleva? Para hacernos una idea, todo este proceso que tú cuentas. Pues es que es muy relativo porque, claro, hay páginas que... o porque tú tienes un buen día o porque es fácil. O porque la página igual, exacto. Hay una página aquí que sale una semilla, la semilla que empieza a salir un par de hojas y tiene 3 hojas. Pues esa página, y en otra te dice, Miquel, ponme una guerra con 300 caballos, por favor. No me ha pedido nada así. Pero quiero decir, claro, no tiene ninguna. igual tardas más en una viñeta a veces que en una página entera, depende un poco. Y no sé calcular muy bien, la verdad, porque como
he estado trabajando de otras cosas. Compaginando. Entonces el fin de semana es cuando le metía más caña y entre semana pues ratos sueltos. Entonces no sé calcularlo muy bien. Estaría bien que me midiese cuánto tardas en hacer una página. Porque claro, ibas cogiendo una horita por aquí, 2 por allí. Ahora tengo... Pero si solo te dedicas a esto y te sientas y dibujas, pues sí que puedes decir, pues mira, hago una página al día, o una a la semana, o una a lo que sea, pero no te lo sé decir, no sé calcularlo, la verdad. Bueno, eso Joseba Larrache lo hizo con el de Yo soy Miquel Laboa para demostrar lo mal que estaba el negocio. Para calcular por hora, ¿no? Pues mira cuánto trabajo y cuánto poco me pagan. Y puso ponía el cronómetro cada vez que empezaba y acababa. Pero hay gente que también hace... va por páginas y yo he ido haciendo pues igual 10 páginas y eso, pues story, tinta. Bueno, hay que decir tú también, en tu caso, Miquel, tampoco haces un guión completo, sino que vas haciendo parte, te llegan sus páginas y luego continúas, ¿no? Sí, lo que siempre comentamos, ¿no? Que suelo tener normalmente, le paso bloques de 30 o así, de guión, más o menos 20 30 páginas. Y cuando veo algo que ha dibujado y si veo que puede haber algo, es que cuando ves una página ya terminada de tu guión, dices, joder, pues este personaje y tal, pues aquí le puedo dar un poco, y le pregunto, ¿hasta dónde has dibujado? Pues espera un poquito que te voy a cambiar una cosita. Claro, aquí le viste al colibrí y dijiste, ¿qué cara de cabrón tiene? Pues eso, por ejemplo, ¿no? Te da posibilidades de... yo creo que a él no le interrumpe el trabajo porque tampoco haces todo... No, yo iba haciendo como bloques de 10 y nunca tuve que esperarte. ¿Qué pasa? No iba tan rápido. A veces pasa que terminas un guión completo de yo que sé cuántas páginas y no se publica jamás ese cómic. Eso también, pues, y ya cuando ves que el trabajo está encauzado y que ves un dibujante que está dibujando, pues también vas avanzando y terminando. Pero claro, meterte a hacer un guión que no sabes si se va a publicar o no, pues también son muchas horas de Claro, tú trabajo. tienes muchos proyectos en el cajón. Pues alguno. Proyectos sí, siempre. A ti, pero tendrá Paco Roca, tendrá todo el mundo. Víctor Santos, pero imagino que tendrá un cajón. depende así. de lo que quieras decir. Como en marcha tengo alguna cosa preparada. Y como proyectos posibles, pues también tengo otras cosas. Sí. Se ríe. Ahora que decías eso, Miquel, como que sí, alguno que he escuchado a un guionista quejarse, como que igual a veces empiezan con... Bueno, no nos quejamos, compartimos. A un guionista compartiendo que... Eso, empezar un proyecto con un dibujante y el dibujante en algún momento como desaparecer y eso, ostras, pues he hecho todo el guión y quedarte ahí. Claro, porque también es un trabajo que igual no se valora tanto como es el dibujante, lo del dibujo, y ya sé que el dibujo pues tiene muchísimo trabajo, pero el guión también. Sí. Claro, bueno, es que encontrar pareja de baile tiene que ser complicado, ¿no? Tanto para los dibujantes como para los guionistas, que hay mucho esfuerzo que muchas veces no llega, no es retribuido, que dices tú, bueno... Te tiene que interesar, por un lado, al dibujante un poco lo que hace el guionista. Al guionista le tiene que encajar un poco el estilo y luego una afinidad un poco personal, porque igual sí, pero dices, este tío es gilipollas. No, claro, es que trabajar con alguien quiere decir que... No, pero igual es Arturo Pérez Reverte y te lo comes así, con patatas. O sea. Sí, pero claro, igual dices, bueno, con este come me voy a hacer millonario, pues es tonto, pero le aguanto. Pero claro, para 2 euros que sacamos, pues dices, hombre, por lo menos que lo pasemos bien o que te lleves bien con la persona. Sí, yo creo que eso es lo principal, el que te guste lo que estás haciendo y que te motiven las historias que haces. Porque a veces trabajar también de encargo, pues puedes hacer tuyo el encargo ese y transformarlo en algo que te gusta o hacerlo puramente como un trabajo así frío, digamos, y eso a mí pues, tampoco me interesa tanto. Prefiero seguir haciendo estas cosas que no otras posibles cosas que igual podría hacer pero que no las haría. Bueno, hemos estado viendo un poquito, el libro salió en diciembre, ¿no? Ya sí, tiene un pequeño recorrido, no sé qué respuesta habéis tenido, si habéis escuchado un poquito. Lo de diciembre es de locura, porque hay una avalancha de novedades y hacerte un hueco en esas novedades es muy difícil. Entonces nos lo hemos tomado con un poquito de calma, yo por lo menos lo he enfocado así.
Hemos estado en Durango, pero no hicimos presentación en Durango ni nada, y lo he planteado como algo de más largo recorrido. Sí, como... Bueno, alguna vez hablando con Fernando de antes Astiberri, decía que los libros no hay que sacar bestsellers sino long sellers, ¿no? Sí. Libros que no sean una novedad, que se venda mucho, sino que no pierda vigencia. Sí, yo con este cómic pues eso, estoy contento, y bueno, y yo creo que le podemos dar lo que he comentado al principio, que aparte de la gente que es aficionada al cómic, también se le puede alargar un poco la vida a través de la gente que le puede interesar la historia de los protagonistas del Caribe y tal. Entonces de ahí viene lo de hacer la presentación en el museo. Recuérdanos. El día 28 de febrero en el Museo Plasencia de Butrón de Plencia. Pues un poquito para terminar, proyectos, no sé si os han quedado, entiendo que a ti, Miquel, sí, ganas de reincidir, en tu caso, Igor. Sí, también. ¿Tenéis algo entre manos? Sí, bueno, con Miquel teníamos ahora un proyecto ahí que, bueno, él ya me ha planteado cómo es la historia un poco, unas páginas y un poco de estilo de dibujo, y creo que estamos un poco de acuerdo. Igual que el año que viene lo estamos planteando, pero sí. Sin prisa. Sí, y no es histórica esta vez, va a ser de ciencia ficción. Sí, una historia pero futura. Pues un poco de pasado también hay exactamente de historia, ¿no? Se me cae, ¿no? Siempre se mezcla, sí. Sí. Y no, ese sería el proyecto que... Y no sé si habrá algún otro proyecto por ahí. A ver si salen cosas. Siempre hay cosas por ahí. Pues yo creo que... No sé si el público asistente tiene alguna preguntilla. Que sea fácil, ¿eh? Tema relacionado con la música. ¿Inventaros algo? ¿Habéis puesto ahí? Sí, pues las dos listas que están relacionadas, una con el preludio, que sería con el texto que está por delante en el prólogo, y con la parte de lo que es el dossier de atrás, están relacionados con dos listas de Spotify. El QR ¿no? Que si le sacas una foto te lleva a unas listas que hizo Miquel. Y tiene importancia, bueno, tienen relación, casi todas tienen relación con algo que está ocurriendo en el cómic. Por ejemplo, la sonata que está tocando Emily, creo que es. Estos serían los tambores a pinti de los Maroons, de los cimarrones, que todavía quedan descendientes de esos cimarrones en la parte de la Guayana, digamos, y grabaron un disco con digamos que esto es música, pero también es lenguaje para ellos. Con esto se comunicaban y transmitían. Y así pues hay una larga... Bueno, este es el anuncio de Spotify. No. Este es una canción que hace referencia a Nanny Queen. Bueno, ahí tenían que haber metido Jamaica para sacarle rédito comercial, claro, a Bob Marley y demás, pero bueno. Sí, pero bueno, en este caso la canción está... Esta es Queen of the Mountain. Hace referencia a Nanny. Y así pues nos alargamos por ahí. He tirado también de canciones del folclore de aquí, que bueno, que muchas de ellas son puro folclore, pero que antiguamente estas canciones también tienen importancia. Son canciones que la mayoría proceden de los puertos de la costa de Vizcaya o de Guipúzcoa, y atendiendo a la letra de lo que se cuenta en esas canciones, aparecen resonancias muy antiguas de esta época del siglo XVIII. Las he incluido también ahí no las voy a explicar todas, pero bueno, pues... Las vamos escuchando. Y si os parece, pues para que nos dé tiempo a todo, vamos a ir firmando quien quiera y comentando mientras os firma todos los detalles. Si os parece, fuerte aplauso para Igor. Fuerte aplauso para Miquel. Muchas gracias. Donde la luz se desvanece.